Vamos a otro tema. El Ministerio de Educación ingresó las indicaciones al proyecto que busca modificar el sistema de admisión escolar. Para hablar de este otro tema nos acompaña el ministro de Educación, Nicolás Cataldo. Ministro, gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va? Bien, ¿y tú cómo estás, Nicolás? Todo muy bien, gracias. ¿De qué se tratan estos cambios al SAE, el sistema de admisión escolar? Bueno, este es un conjunto de elementos que se recogen del trabajo que hizo la comisión técnica que ad hoc conformamos en el mes de enero y que estuvo trabajando hasta abril y que nos presentó una batería de elementos que tienen que ver con varios focos, entre los cuales se abordan el tema de la selección por mérito en establecimientos de alta exigencia, donde se hacen bastantes cambios. Yo diría que ahí hay un núcleo central de este proyecto de ley. Por otro lado, también están los temas de criterios de selección, algunos relevantes, como por ejemplo se hace un cambio en la concepción de priorización cuando hay hermanos que estén postulando al mismo establecimiento, y eso se amplía a todos los niños y niñas que están bajo cuidado del mismo tutor o tutora. Por ejemplo, los hijos de un cónyuge de la persona que tiene un hijo en un establecimiento educacional, claro, se considera también parte de esa priorización. También hay otro elemento que tiene que ver con el seguimiento de la trayectoria educativa para garantizar que los estudiantes no abandonen el sistema, entre otros elementos que han sido recogidos de este informe técnico y que están expresados en estas indicaciones y que esperamos empezar a discutir pronto. Ya tenemos fecha para que empecemos la votación el día 28 de mayo. Ahora, esto nace, estos cambios, ministro, de las críticas y principalmente de las comunidades educativas en términos de elementos, puntos que hacen un sistema o que no cumplen con toda la expectativa, lo pongo en ese sentido, de un sistema de admisión escolar en todo lo que ha sido los años de la reforma a la educación. ¿Es por las críticas? ¿Se toman esas críticas? ¿Cómo toma también el ministro, el Ministerio de Educación en ese sentido la visión con respecto al sistema? Bueno, lo primero es que toda reforma, todo proceso de cambio institucional requiere un monitoreo y también una evaluación a partir de ese monitoreo que permita hacer mejoras. Naturalmente, todo proceso de transformación tiene espacio de mejoramiento para efectos de tener un mejor resultado con quienes son los usuarios. Ese es el principal objetivo del sistema de admisión escolar, devolverle a la familia la capacidad de elegir y también recoger la sensibilidad que ellos tienen. Se han hecho menciones, por ejemplo, a recientes resultados de encuesta que tienen resultados bien distintos a los que percibimos nosotros a través de los instrumentos de evaluación que se hacen del propio sistema de admisión escolar. ¿Ya? ¿Y por qué son tan distintos los resultados, la visión que se tiene de uno? Yo creo que hay un tema metodológico. La encuesta que se hace referencia aborda 1000 casos aproximadamente y además se le pregunta a gente en general, dentro de los cuales pueden haber o no usuarios del sistema de admisión escolar. Mientras por otro lado el sistema de admisión escolar evalúa o pregunta a quiénes son los usuarios del sistema, aquellos que están directamente involucrados en el proceso, y son cerca de 137.000 consultas que se hacen. Y ahí el resultado es que el 78% le aprueba el sistema, es decir, sobre un 4, una nota 4, un rango de 1 a 7, y más del 46% sitúa la evaluación entre un 6 y un 7. Yeah. ¿No? Es decir, pero el 70% rendimiento habla de un 4, o sea, como en pero en recuerda, de... el 46% es entre 6 y 7. De ese 78, el 46% corresponde a 6 y 7. Ya, me faltaron clases de matemáticas y ya no, entendí bien el porcentaje. Ahora, pero ¿es bien dividida la posición o la mirada que se tiene del sistema por parte de los usuarios del sistema, como usted dice? Eso creo naturalmente. Que no sí, no, de todas maneras. Nosotros sabemos que hay una crítica, sabemos porque habría que ser ciego y no tener los pies en la tierra para no darse cuenta de aquello. Eso también nos motiva a tener que hacer estos ajustes, estos cambios que van en la dirección, a mi juicio, correcta, ¿no? Es decir, abrir un espacio para que la excelencia tenga mayor preponderancia, para buscar proyectos de excelencia, para que se constituyan proyectos de excelencia y para que aquellos estudiantes que tienen esa visión, esa vocación, puedan encontrar espacio en esos establecimientos. Pero también es importante resguardar los principios del sistema de admisión escolar. La inclusión, la integración, la equidad social, son elementos también importantes. No podemos perder de vista aquello. El tener buenos estudiantes en un establecimiento educacional tiene que ir de la mano con también el tener estudiantes que tengan buenas trayectorias educativas, pero que provengan de sectores socioeconómicos más desfavorables. No podemos perder de vista, por ejemplo, el efecto pares, que es algo tan relevante en el mejoramiento sustantivo de los resultados de aprendizaje para estudiantes, tanto aquellos que están más aventajados como aquellos que no. Entonces, es muy importante tener a la vista de que el sistema de admisión escolar no es el responsable del deterioro que hemos visto en algunos proyectos educativos. Eso es lo primero. Yeah. De hecho, hay establecimientos como San Nicolás, en Ñuble,
que ha tenido excelentes resultados en las pruebas de evaluación de aprendizaje, muy buenos indicadores de convivencia, han ido mucho más allá, incluso hoy día están formándose sus estudiantes en italiano, en chino mandarín, además de inglés. Eso es súper importante porque además es un establecimiento que adhiere a este proyecto, al sistema de admisión escolar. Su director siente que es un buen ejercicio el hacer este proceso así. Sí. Y bienvenido a todos los estudiantes con la realidad y la diversidad Ahora, social ministro, que implica, ¿no? Y celebrando que haya establecimientos que tengan esos buenos resultados y esas buenas experiencias, digamos, como no. Ahora, es posible, y se puede, más que posible, se puede comparar una comunidad educativa, un establecimiento educacional con otro, partiendo por la cantidad de alumnos, partiendo por las deficiencias, ya sea en infraestructura, en cuántos profesores o asistentes de la educación tienen. Es difícil eso, digamos. Celebrar, digamos, a los que les va bien, pero también mirar a los que les está yendo mal por distintos motivos. Es muy difícil asimilar, digamos, las realidades porque todas las realidades son distintas, lo que yo he aprendido por lo menos. No, tú tienes toda la razón. El Liceo San Nicolás es un liceo grande. Tiene miles de estudiantes, un liceo de una gran envergadura y se está proyectando su ampliación porque es un muy buen liceo y lo ha hecho bien en todas las escalas. Y tú tienes mucha razón cuando dices que cada proyecto educativo es una realidad en sí misma y que hay que analizarla en su contexto. Eso también es un elemento para poder señalar que no matemos al mensajero, ¿no? El SAE no es el problema. Tú hablas de otras condiciones como la infraestructura, la convivencia educativa, sí, claro, los equipos directivos y también los equipos docentes y asistentes de la educación. Es decir, todos los factores que inciden en esos resultados. Entonces, la discusión pública tendió a echarle la culpa al SAE, que no es responsable ni de la infraestructura educativa, ni de los equipos docentes, ni de las condiciones sociales de los estudiantes, ni los contextos sociales donde se ubican las escuelas, simplemente es un sistema de admisión. No hace ni nada más ni nada menos que eso. Y es importante esto porque la evaluación que hace el comité de expertos, que es bien variopinto en términos académicos y políticos, parte haciendo un reconocimiento de que el SAE, si bien tiene espacios de mejora, también ha cumplido un buen rol y es eficiente en su rol. No queremos perder ese elemento. Es un ejercicio de modernización importante. Antes las personas hacían fila fuera de la escuela, sí, antes los establecimientos podían seleccionar por razones arbitrarias. Eso se ha terminado, pero también tenemos que hacernos cargo de esta percepción y de los ajustes que creemos que son muy necesarios, como por ejemplo poner foco en la excelencia, mejorar las condiciones para aquellos que habitan en el mismo hogar, también buscar el monitoreo de la trayectoria educativa, por nombrar 2 o 3 aspectos que están presentes en este paquete de indicaciones. Claro, usted lo dice, son distintos elementos, no quedarse solamente con uno, más que distintos elementos, distintas áreas, distintos factores. Y una pregunta quizás general para ir a algo más específico que tengo en la cabeza, pero usted como ministro de Educación, ministro Cataldo, ¿qué piensa cuando escucha desde no solamente el ámbito político, la oposición, por ejemplo, sino también desde comunidades educativas críticas a la educación pública? Y poca esperanza, más allá de la crítica, poca esperanza de que haya una educación pública de calidad como uno aspiraría. Bueno, el mensaje que yo les podría transmitir es que tienen que recuperar la confianza porque la evidencia nos indica que va avanzando ya a un ritmo más acelerado que el resto del sistema. Los últimos resultados del CIMSE, y no estoy hablando de los últimos del año pasado, también los anteriores, develan cómo consistentemente los servicios locales, por ejemplo, están teniendo resultados a un ritmo más acelerado que los municipales, los particulares subvencionados, incluso que los particulares pagados. También otros indicadores relevantes para el sistema educativo, como por ejemplo la capacidad de retener a los estudiantes en el sistema educativo. La pérdida de estudiantes no se está dando en los servicios locales con mayor frecuencia que en el resto del sistema. La asistencia también está creciendo a un ritmo más acelerado que en el resto del sistema. Son algunas luces de que si nosotros estabilizamos la implementación de esta reforma, ajustándola, dándole respuesta a los problemas que se detectan, porque ninguna reforma es infalible, sí, vamos a tener un mejor sistema educativo en el futuro. Y aquí ¿y entonces por qué se baja la velocidad de la implementación de los servicios locales de educación? No se baja, no, de hecho al revés. Yo diría que, mira Nicolás, a mí me ha tocado en este periodo en que llevo 2 años de ministro de Educación, he sido el ministro que más servicios locales ha traspasado desde que se implementó la reforma, pero lo hemos hecho con racionalidad y con responsabilidad. Por eso es que hemos tomado la decisión, por ejemplo, en algunos casos, en no traspasar aquellos servicios locales que hemos visto que no están en las condiciones de traspaso, pero traspasar aquellos que hemos visto que sí. Cuando nosotros llegamos, digamos, teníamos... ¿Cómo? ¿Perdón? Una cuota de realismo, digamos. Más que realismo, es una cuota de responsabilidad, de hacer bien esto. Si yo quiero cuidar la reforma, si tengo la convicción de que esta reforma le va a traer buenos resultados a Chile, tengo que hacerlo con responsabilidad. Si aceleramos, si vamos, como se dice, a mata caballo, ¿sí?, el flaco favor se lo hacemos a la reforma y le estamos dando todas las garantías a quienes son detractores cuando hay problemas.
Y más que a la reforma, entendiendo y estando de acuerdo, a los niños y adolescentes, digamos. Que al final del día es lo están importante, ¿no? Claro, Por supuesto. claro. Ahora, se sigue traspasando entonces, pero no estamos siguiendo, y me quiero retrotraer a los inicios de la implementación de la reforma, que ha tenido conversaciones en distintas índoles, pero no se cumple, y no digo que esté mal per se, pero no se cumple finalmente lo que es el cronograma inicial y que se fue ajustando en términos de la implementación de los servicios locales de educación. No, de ninguna manera. De hecho, en los primeros 4 años de implementación de la reforma, el estado de implementación fue paupérrimo, lo quiero decir con esas palabras. Cuando nosotros llegamos el año 2022 nos encontramos que teníamos un atochamiento de traspasos por producto de que no se habían realizado traspasos durante un buen tiempo, solo habían instalado 11 servicios locales y nos encontramos con una realidad en que por año se tenían que traspasar más de 20 servicios locales, concluyendo el proceso este año. O sea, este año habría sido el último año del proceso de implementación. O sea, sí, claro. Era irracional. Es por eso que la primera decisión que tomamos, yo era subsecretario de Educación en ese minuto, fue ampliar el calendario y establecer medidas administrativas para hacer más eficiente el proceso. Por ejemplo, que entre la creación administrativa del servicio y el traspaso de las escuelas ocurriese un tiempo mayor para la maduración del servicio local. Y eso nos ha permitido tener un proceso de implementación más exitoso en aquellos que hemos hecho y también nos ha permitido visualizar cuando un servicio no está en condiciones de ser traspasado. Y es por eso que tomamos decisiones en ambos años, en que yo he sido ministro, de no traspasar servicios. Entonces tengo a mi haber algunos récords, ¿no? El primero, he traspasado más servicios en este periodo, pero también hemos tomado la decisión de no traspasar voluntariamente servicios locales por razones técnicas, que al final del día es lo que debe primar en este tipo de decisiones. Ya, el no traspasar, entonces, usted dice, ¿no hay que verlo como una especie de derrota o poner un punto de duda con respecto al sistema? No, hay que verlo como una responsabilidad del Estado frente a una reforma tan delicada, porque tiene que ver con la educación de nuestros niños y niñas. Quiero llevarlo a los minutos que nos quedan, ministro, a otros temas. Hace ya varias semanas lo que generó esta polémica, las declaraciones con respecto al INBA. Más allá de la forma, más allá de todo esto, quiero ir a un tema de fondo, digamos, que se daba un poco en lo que era en las declaraciones del rector actual, el rector provisional, digamos, y que tiene que ver con la situación de la ley de inclusión. Ahí en el INBA lo que decía, insisto, más allá de la forma, en el fondo, se hablaba de una situación que yo he escuchado también en otros establecimientos educacionales, que bien por la ley de inclusión, que bien por la inclusión, pero están los colegios, están los recintos educacionales preparados en recursos, en mano, en disponibilidad también para abordar este tipo de esta aplicación de la ley. Y más allá de la ley, de la realidad, digamos. Sí, de la realidad que va más allá de la ley, tú bien lo dices. Sí. Primero recordemos que el PIE tiene décadas de desarrollo, sí, no claro. Es un programa nuevo, el programa de integración educativa. Y seguramente lo que tenemos que hacer es mirar si es que está siendo eficiente y cumpliendo su rol. Naturalmente estamos en ese proceso de evaluación. Por otro lado, estamos en pleno proceso de implementación de la ley TEA, ¿no? La ley de autismo, que también genera nuevas obligaciones al sistema, no solo de educación, también a salud y otros más, ¿no? Y es por eso que nosotros hemos tomado decisiones y le hemos anunciado también de partir hoy día, ahora en junio deberíamos iniciar la convocatoria para construir salas sensoriales y también salas de contención. Porque no solamente tiene que ver con contar con más personal, sino que también contar con las condiciones materiales para que pueda llevarse adelante los procesos de manera integral y atender la diversidad. Entonces, yo creo que una pregunta muy válida, la de si las escuelas y liceos, el sistema educativo en general está preparado para esta realidad nueva que emerge con mucha más fuerza, porque no es que sea nueva, pero con mucha más fuerza después de la pandemia. Y la respuesta claramente es no. Y el sistema ha generado nuevas legislaciones que están en pleno proceso de implementación para poder ir adaptándose. Y seguramente la evaluación que hacemos, y eso es una convicción que yo personalmente tengo, el proceso de adaptación del sistema va a un ritmo mucho más lento que lo que la necesidad de la realidad exige. Hace poquitos días tuvimos que dar cuenta de esto en la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad, hoy día lo hablábamos en la Comisión de Educación acá en el Senado, para poder rendir ante las Comisiones Unidas los avances de este proceso de implementación que involucran a varios ministerios, no solamente educación, también el Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo Social, entre otros, ¿no? Entonces, yo diría que el desafío de la inclusión es un desafío respecto a la realidad de un país, sí, una realidad social que no podemos eludir. Lo peor que podríamos hacer es que las escuelas solo se concentren en aquellos estudiantes que no presentan alguna neurodiversidad o algún tipo de condición especial o patología o algún tipo de discapacidad, para nombrar todo el amplio abanico de opciones, porque son parte de la realidad.
Entonces, el sistema educativo tiene que ser capaz de adaptarse a esa realidad emergente con mayor intensidad en este último tiempo, para lo cual hay que dotarlo de herramientas. Por eso, las inversiones en infraestructura, Sí. entre otras medidas más, aumentar las capacitaciones, además de las orientaciones y todo el apoyo técnico que desde el Ministerio se hace. Ahora, porque tomando el punto que yo señalaba del Internado Nacional Barros Arana, insisto, más allá de la forma que lo hemos discutido muchísimo, su opinión al respecto de algo que señala el rector actual, digamos, en términos de la dificultad que genera para un establecimiento la actual ley de inclusión, en términos de que no lo acompaña, en eso que yo lo entiendo, insisto, más allá de la forma. No, fondo. es que yo no comparto ni la forma ni el fondo A de ver, las vamos con declaraciones. eso. ¿Por qué? Porque, a ver, la forma yo creo que es evidente, ni siquiera me siento en condiciones de entrar a discutirlo ni a hacer comentarios al respecto. Simplemente no tiene ninguna posibilidad de ser justificado y está mal por todos lados. Pero en el fondo también, porque lo que estamos diciendo, lo que te acabo de decir, Nicolás, es que la realidad de nuestro país es distinta a la que teníamos hace 10 años atrás. Hoy tenemos más Pero diagnósticos, usted me acaba de hay más decir, y un niños y punto, niñas. que la ley va más rápido, digamos, que lo que se puede implementar esa ley. O sea, ahí... Y ese es el desafío, un de punto. cómo empujamos la institucionalidad Pero una a ese preocupación ritmo. también, pues. Por Y yo sé que supuesto, la y tiene. estamos trabajando en eso. Sí, por eso mencionaba algunas medidas que estamos planteando para ir haciendo mejor, generando mejores condiciones en el sistema. Pero los establecimientos educacionales tienen que también asumir que la realidad de hoy día es de una diversidad de realidades desde el punto de vista de neurodivergencia, discapacidades, entre otras, de la cual tenemos que hacernos cargo. Porque sería muy sencillo para un establecimiento educacional seleccionar solo estudiantes que no presenten ningún tipo de patología, ninguna discapacidad, ninguna neurodivergencia y trabajar con ellos. Ese contexto de trabajo no representa primero la realidad del país y segundo, le haría la vida muy fácil a un establecimiento educacional pensando en esta idea de excelencia para algunos y no para todos. La igualdad de oportunidad en educación tiene que ser para todos y todas. No podemos perder de vista aquello. Ahora, pero si lo escuchara, por ejemplo, lo que usted me está diciendo, un establecimiento educacional que le haría la vida más fácil, yo creo que ese establecimiento educacional tendría una lista completa de por qué la vida de ese establecimiento no es fácil, digamos, es compleja y más Lo encima sabemos. termina con una obligación, que está bien, pero una obligación que complejiza aún más la realidad de ese establecimiento, lo pongo en esa palabra. Lo sabemos, Nicolás, sí, lo entiendo. Sí. Solo que no podemos perder de vista que la igualdad de oportunidades respecto a la garantía del derecho a la educación es algo que no podemos perder de vista como país. La garantía del derecho a la educación y una educación de Totalmente. calidad y de excelencia tiene que ser para todos y todas. Y hay que trabajar Porque lo todo en otro- eso, digamos. Porque lo otro es simplemente decir y reconocer, no sé qué es lo que querrá hacer, yo no lo creo y por lo tanto no tengo ninguna posibilidad de reconocer algo que no creo, que creemos que algunos tienen más derechos que otros a tener una educación de calidad No, y de totalmente. excelencia. No, totalmente. Eso yo creo que es indiscutible, digamos, de todas Porque maneras. al final del día es el debate de fondo y claro, nadie lo dice de esa forma. Yo invito a que quienes lo crean lo develen para que efectivamente el debate se dé de verdad. Ministro Nicolás Cataldo, como siempre, gracias por su tiempo, ministro. Que esté muy Que bien. esté muy bien, Nicolás. Muchas gracias. Hasta luego, gracias.